No es curiosidad. No es curiosidad. Es instinto. Cuando el tiempo implacable juega su papel y lo que hoy es se desvanece, cual efímera realidad arrasada por el viento, allí, como la luz de un candil alumbrando en la noche oscura, justo allí emerjo yo, de la historia a la narración. Y esto es Instinto Criminal con Isa y James. Hoy, en esta narración, convergen varias cosas: la historia real y lo tradicional, lo paranormal y el misterio, la leyenda, el culto, lo popular, lo ritualístico, y todo desde un amor que venció hasta la mismísima muerte. Corría 1877 cuando Amelia nació en una familia de la sociedad habanera. Vivía con sus padres y sus 3 hermanos. Tan solo con 13 años quedó huérfana de madre. Y su padre, tras esta dolorosa pérdida, se dedicó por completo al trabajo y entregó a Amelia y sus hermanos bajo la tutela de su tía doña Inés, que pertenecía a la alta sociedad habanera, pues se había casado con el español don Pedro Navarro, el marqués de Balboa, adoptando así ella también el título nobiliario de la marquesa de Balboa. Amelia creció rodeada de lujos y una buena vida. Creció en el Palacio de los Marqueses de Balboa, sito en la actual Habana Vieja, en la calle Ejido. Ella disfrutaba mucho estar con su familia, sobre todo con su primo segundo, José Vicente Adot Rabel, con quien surgió una afinidad tan profunda, una necesidad del uno por el otro, que se convirtió en amor y quisieron casarse. Pero los tíos de Amelia no aceptaban esta unión, pues José Vicente provenía de una clase media social, no estaba a su altura. Aspiraban para ella un conde, un duque, un marqués, alguien de la aristocracia. Esto no impidió que su amor continuara cada vez más fuerte, cada vez más grande. Decidieron entonces tener su noviazgo a escondidas. Se veían sin que nadie lo supiera. Pasó el tiempo y comenzó la lucha por la independencia de Cuba, de la colonia española. Y el 24 de febrero de 1895, José Vicente, que amaba a su patria, partió a la manigua y se enroló en las tropas mambisas, específicamente en las tropas del mayor general Enrique Collazo, para luchar por la libertad de su Cuba. Los días pasaban y Amelia sufría enormemente, pues no sabía si su José Vicente estaba herido, si había muerto, si vivía. El no saber nada de su amor la afligía grandemente. Tenía importantes pretendientes de la alta sociedad, pero ella no los aceptaba. No quería saber de ellos, solo amaba a su José Vicente y lo esperaría para siempre.
El tiempo pasó y José Vicente regresó de la guerra con grado de capitán del Ejército Libertador. Esto lo favoreció a la estima de los altos funcionarios del gobierno cubano en armas. Para aquel entonces, el marqués de Balboa ya había fallecido hacía 2 años y la hermana de Amelia, María Teresa, tenía todos los preparativos para casarse con un sobrino nieto de conde. Le rogó a su tía marquesa, doña Inés, que aceptase el matrimonio de Amelia con José Vicente, que les permitiese a ambas hermanas casarse juntas en la misma ceremonia. Y la marquesa aceptó. Y fue así que el 25 de junio de 1900 se unieron felizmente en matrimonio Amelia y José Vicente. La felicidad reinaba en la joven pareja, que finalmente lograron unir sus vidas para siempre. Se fueron a vivir a una casita modesta en la actual Habana Vieja, en la calle Romay, pues José Vicente era de clase media, pero a ellos no le importaban los títulos. Su amor era más grande que todo eso. Pero no así para la alta sociedad, quien despreció a Amelia por su decisión, y al igual que su familia. Los meses pasaron y Amelia quedó embarazada de una niña, fruto de su bello amor. Estaban tan felices los dos, pero esa felicidad fue efímera. A los 8 meses de embarazo, la desgracia se hizo presente. Amelia se pone muy mal, le da un ataque de eclampsia. José Vicente, desesperado, corre a avisarle a un doctor compañero suyo de la Guerra de Independencia de Cuba, el doctor Eusebio Hernández, que fue mayor general. Este asistió a Amelia rápidamente, pero cuando la ocultó, reconoció que el bebé ya estaba fallecido en el vientre de Amelia. Sale a la sala y se dirige a José Vicente y le explica lo que ha sucedido. José Vicente, sabiendo el amor y las ansias tan grandes que tenían los dos por su bebé, desesperado le dice: no le digas nada a Amelia, por favor. No le digas nada de eso. Hay que salvarla a ella. El doctor entró en el cuarto y le dijo a Amelia que había que hacerle el parto de inmediato y que necesitaba que ella ayudara. Le pusieron los forceps para extraer la criatura y Amelia ayudó todo lo que pudo. Pero al extraer la criatura, Amelia sufrió una intensa hemorragia que no se pudo controlar. Recordemos que los anticoagulantes no existían en aquella época. La heparina, que fue el primer anticoagulante de uso clínico, fue descubierta en 1916, es decir, 15 años después de la desgracia de Amelia. Y Amelia, tristemente, falleció a sus 22 años de edad, sin saber que su bebé ya había fallecido en su vientre. Esto fue un viernes 3 de mayo de 1901 a las 8:20 de la mañana. ¡Qué dolor tan intenso sentía José Vicente! Perdió a la misma vez sus 2 grandes amores, su amor de la niñez y el fruto de ellos dos. Destruido, desesperado y aturdido, surgió una nueva problemática, pues él no tenía ninguna propiedad en el cementerio para poder enterrar a sus amores, a pesar de que los marqueses de Balboa tenían todo un panteón para ellos. Pero no podía enterrarla allí, no con ellos, que siempre estuvieron en contra de su amor, siempre los rechazaron, no allí.
Y fue entonces que supo que un buen compañero suyo de la lucha por la independencia, Gaspar Betancourt y de la Peza, quien tenía una pequeña propiedad allí, una bóveda sencilla y humilde, la tenía vacía. José Vicente le pide con el corazón que le permitiera enterrar a su amada Amelia en su propiedad del cementerio de Colón. Y Gaspar, muy conmovido por lo sucedido, por supuesto que aceptó. Y así fue como, al día siguiente, 4 de mayo de 1901, se le dio sepultura a Amelia y a su bebé, que fue colocada en el mismo ataúd sobre las piernas de su madre, como era de costumbre en aquella época. A partir de entonces, todos los días, 2 veces al día, durante 40 largos años, José Vicente iba a visitar a su amada. No podía concebir que había muerto. Vestía siempre todo de negro, con un sombrero de pajas. Al estar junto a la bóveda, se ubicaba justo al lado de la argolla izquierda delantera de la tapa, pues concebía: despierta, despierta mi amor. Comenzaba a hablar con ella. Cuentan que le contaba todo lo que estaba viviendo y hasta consejos le pedía, como si ella aún viviese, como si ella pudiese contestarle. Le lloraba todos los días desconsolado a su amada esposa. Pero su amigo Gaspar, al ver tanto amor y entrega diaria, decidió cederle la propiedad de la bóveda. Se la obsequió. El haber luchado en la guerra de independencia y el haber ganado cargos militares le hicieron grandes amigos, y fue entonces que uno de ellos, el famoso escultor José Vidalta Saavedra, conocido como el maestro de la escultura monumental en Cuba, se enteró de lo sucedido y con gran tristeza quiso compensar el sufrimiento de su amigo y decidió regalarle una escultura de tamaño natural de mármol de Carrara, con la imagen de su amada Amelia y su bebé. Este estaba estudiando en la Universidad de Carrara y desde allí le iba a hacer la escultura. José Vicente le respondió, enviándole en una carta una foto de Amelia en su boda. Fue así, cuando estuvo terminada la escultura, Vidalta viajó a Cuba a entregarla personalmente y fue colocada encima del osario de la bóveda. Es una bella escultura inspirada en la maternidad de Amelia, con una túnica femenina, con un brazo carga a su bebé y lo aprieta contra su pecho, y con el otro lo apoya sobre la cruz, que recuerda el día de su muerte, el 3 de mayo, que es el día de la Santísima Cruz. Ya al estar la escultura de Amelia en la bóveda, José Vicente, al llamarla con la argolla izquierda de la tapa de la misma, ahora miraba a la imagen de su esposa y al marcharse, en señal de respeto, se llevaba el sombrero a su pecho y se retiraba haciendo reverencia, siempre de frente, siempre frente a ella, sin jamás darle la espalda. Ese ritual diario de José Vicente llamó la atención de los trabajadores del cementerio y los que allí andaban en esos momentos. Levantó intriga, curiosidad y comenzaron los rumores, entre ellos los amigos, familiares, y así la ley del rumor hizo su accionar. Las personas comenzaron a esperar a José Vicente, escondidos en la cercanía, para ver qué hacía, cómo lo hacía. Creían que algo paranormal estaba sucediendo allí.
Cuando éste se marchaba, se acercaban y hacían lo mismo que le habían visto hacer a José Vicente. Creían que de esta manera Amelia les contestaría. Comenzaron las madres a acercarse a Amelia para pedirle protección de sus hijos, la sanación, cuando no podían quedar embarazadas a pesar de muchos intentos, y las que traían problemas de sus embarazos, y cosas sobrenaturales empezaron a suceder. Sus peticiones eran escuchadas y cumplidas. La comenzaron a llamar entonces por primera vez la Virgen de los Milagros, y así nació el culto popular hacia Amelia. Pero José Vicente, viendo que habían personas ajenas a él que visitaban la bóveda, se la llevaban y le llevaban muchas flores, se molestó mucho. Ese espacio era solo de Amelia y él, no de nadie más. Y decidió entonces contratar un guardia jurado, que era un custodio privado de la época, para que custodiara la bóveda. Pero la Iglesia Católica, que era la dueña del cementerio en aquel entonces, se lo negó. Recordemos que la Iglesia Católica fue la dueña del cementerio de Colón hasta 1961, que fue expropiado. Entonces, José Vicente mandó a grabar una placa de mármol que puso a los pies de la bóveda que decía: prohibido poner flores en este panteón. Pero las personas hicieron todo lo contrario. Siguieron las flores y hasta le quitaron la placa. A José Vicente nunca le gustó la pérdida de su privacidad en ese espacio que era de su amada y de él. Pero no le quedó más remedio que con el tiempo resignarse. Pasó el tiempo y a los 13 años de la muerte de Amelia, un 3 de diciembre de 1914, muere el padre de José Vicente, Eduardo Adot y López. Como José Vicente era ya el dueño de la bóveda, decidió enterrar allí a su padre, junto a los restos de su amada esposa. Ya en el cementerio, junto a los sepultureros, llegó el momento de abrir por primera vez, luego de 13 largos años, la bóveda. Al abrir la tapa, se dejó ver de inmediato el ataúd de Amelia. El ataúd de metal que doña Inés de Balboa, la tía de Amelia, le había insistido que le aceptara para enterrar a su sobrina. El ataúd estaba intacto, tal cual el fatídico día de su entierro. José Vicente sintió algo muy fuerte en su pecho, una necesidad imperiosa de volver a ver a Amelia una última vez. Solo esta vez, los sepultureros, con cierto miedo por todo el misticismo que rodeaba esta tumba, se miraron unos a otros. Uno decidió bajar y abrir el ataúd. Se quedaron todos paralizados. Algo inexplicable había sucedido. Amelia se encontraba intacta, como si el tiempo no hubiese pasado. Parecía dormida, tan bella. Y la bebé, la criatura que la habían enterrado sobre las piernas de Amelia, como se acostumbraba en aquella época, ahora había tomado otro lugar. La encontraron entre los brazos de su madre. Amelia abrazaba a su bebé junto a su pecho. José Vicente, al ver esto, con miles de emociones encontradas, con un dolor que le partía el corazón en dos, exclamó: ¡un milagro! ¡Esto es un milagro! Los sepultureros y trabajadores del cementerio se quedaron paralizados. Esto no era normal. ¿Cómo era posible que el bebé que se enterró sobre las piernas de Amelia estaba ahora abrazado con su madre junto a su pecho, junto al pecho de Amelia?
Esto corrió como pólvora por toda la sociedad habanera y se incrementó aún más el culto popular hacia ella. Ahora la llamaban la Milagrosa de Cuba. Aumentó la peregrinación constante a visitar a Amelia y a su bóveda. Comenzaron a acudir de todas partes del país para hacerle peticiones y una fe tremenda, y sus milagros no tardaban en verse. Muestra de ello son todas las placas de mármol de agradecimiento de sus milagros por la salud de los hijos, la libertad de ellos, por ayudar a los problemas para quedar embarazada, por ayudar en los embarazos que venían con complicaciones y muchas más cosas. Ya incluso la peregrinación se extendió desde otros países. La fe en ella vive hoy hasta nuestros días. José Vicente, luego de esto, estuvo 20 días sin querer ver a nadie, sin hablar con nadie. No salía de su cuarto. Se le vio una barba larga hasta que volvió a su ritual de visita de Amelia. Y dejó escrito en la propia propiedad de la bóveda lo siguiente: a partir de este día, todo el que sea enterrado en este lugar, que sea de la familia Adot, jamás será exhumado, porque sería una profanación. A los 40 años de la muerte de Amelia, José Vicente, ya mayor, se enferma. Lo ingresan en el hospital militar. Sus 4 hermanas lo acompañaban. Decía que ya había comenzado a ver a Amelia junto a él. Cuenta su hermana Concepción que cuando ya estaba muy mal, él le pidió que le alcanzase su billetera y al tomarla sacó una foto de su amada Amelia, que siempre lo había acompañado. La tomó entre sus manos ya temblorosas, la besó, la apretó contra su pecho y dijo sus últimas palabras: ya me puedo ir para siempre con mi amada Amelia. José Vicente fue enterrado junto a su esposa amada, su gran amor, Amelia. Sus restos reposan juntos. El día de su entierro, en 1941, cuando los sepultureros levantaban la tapa de la bóveda para enterrarlo, se soltó de repente la argolla que día tras día por 40 largos años José Vicente tocaba 3 veces para despertar a su amada. La tuerca que la sujetaba de la tapa cayó al vacío y se desapareció. La argolla quedó suelta y nadie se atrevió a tocarla. Al pasar de los días, como es ritual de los fieles tocar las argollas imitando a José Vicente, uno de ellos se la quedó como reliquia y otros fieles, al ver el hueco vacío, le trajeron otras argollas, pero al no fijarlas correctamente, pues desaparecían también. Fue entonces que se mandó a sellar ese hueco, porque ese lugar de la bóveda, esa argolla, le correspondía a José Vicente, de donde él despertaba diariamente a su amada, y así debería quedar reservado solo para ellos dos. Hasta aquí la investigación narrada que les traemos en el día de hoy. Pero antes de finalizar, es necesario aclarar 2 o 3 puntos para poder entender todo lo sucedido con precisión. Primero, es muy importante explicar y aclarar que Amelia no pertenece ni representa ninguna religión.
Amelia nadie le impuso, Amelia nadie le enseñó, Amelia no es un dogma, Amelia es un culto espontáneo que surgió en el pueblo cubano y se ha extendido a otros países de los cuales viajan a visitarla. Es un culto popular. Las madres comenzaron este culto. Ellas la creen milagrosa, la sienten milagrosa y reciben sus respuestas de fe. Sus devotos de todas partes del mundo ya la aman, la convirtieron en una santa del pueblo. De la creencia popular, la convirtieron, el pueblo la convirtió en la milagrosa de Cuba. Y tal es así que en la necrópolis de Cristóbal Colón de La Habana, conocida por todo el mundo como el cementerio de Colón, que es uno de los cementerios monumentales más importantes del mundo, es el más grande de Cuba. Este tiene una superficie entre 560.000 y 570.000 metros cuadrados aproximadamente. Y la única tumba, la única bóveda que siempre tiene flores durante todo el año es la de Amelia. Es la bóveda de Amelia, la milagrosa de Cuba, la que siempre está florecida. Y lo segundo que quería aclarar es, según la medicina de aquel entonces, ¿qué fue lo que le pasó clínicamente a Amelia? Porque lo que sabemos es que Amelia murió de un ataque de eclampsia, pero no todos saben el término médico de qué cosa es una eclampsia. Entonces, vayamos allá. Contexto. La eclampsia es la fase más severa de los trastornos hipertensivos del embarazo. La eclampsia es un trastorno grave que causa convulsiones, frecuentemente llamadas ataques, en mujeres embarazadas, especialmente temido en esa época, pues la medicina todavía no había descubierto la causa de la hipertensión en el embarazo. La eclampsia era una de las principales causas de muerte materna debido a la falta de tratamientos modernos. A finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, el manejo de esta condición era muy diferente a la actual, la manera que se maneja actualmente. No tenían un control prenatal, no existían las visitas regulares al médico para medirle la presión arterial a las embarazadas, lo que impedía detectar la preeclampsia, que es el estado previo a las convulsiones antes de que se convirtiese en eclampsia. Los tratamientos en aquel entonces eran limitados. Los médicos de 1900 utilizaban métodos como el reposo absoluto, una dieta estricta y en casos extremos, que fue lo que le sucedió a Amelia, la inducción prematura del parto, que era el único remedio definitivo conocido. Sin los fármacos actuales como el sulfato de magnesio para controlar las convulsiones, el riesgo de fallecimiento para la madre y el bebé eran sumamente altos. Entonces, bueno, ya entendemos qué fue lo que le pasó a Amelia. Le dio un ataque de eclampsia, un subión de presión, se descontroló todo y hubo entonces que inducirle el parto, y al no existir, como ya habíamos visto anteriormente, los anticoagulantes que fue descubierto 15 años posterior, al ponerle force, al ella sin contracciones, sin pujo y sin nada, tener que ayudar, se desangró, tuvo hemorragia y murió. Y bueno, es aquí entonces el momento de la pregunta. ¿Qué respuesta, qué explicación pueden dar ustedes, queridos oyentes, al suceso súper misterioso, paranormal que sucedió con Amelia? Cómo luego de 13 años de enterrada, Amelia estaba incorrupta, intacta como el día en que la enterraron, sin un tratamiento de conservación del cadáver, sin que ella haya tomado muchos medicamentos en su vida que hiciera que el cadáver perdurase. Y mayor aún, ¿cómo
cómo el bebé que lo enterraron a los pies de la madre apareció encima de su pecho, entre los brazos de Amelia. Amelia la estaba abrazando. ¿Cómo es posible esto? Cómo el bebé estaba allá abajo y a los 13 años abrieron la bóveda y estaba en el pecho de Amelia. Amelia lo estaba abrazando. ¿Qué respuesta pueden dar ustedes para esto? En todos estos años, aparte de la explicación médica del ataque de eclampsia y la hemorragia, nadie ha hablado más nada de ninguna otra hipótesis, ¿no? Y bueno, yo, quiero darles a ustedes mis dos hipótesis de lo que yo pienso que puede haberle sucedido a Amelia y a su bebé. La primera es la hipótesis espiritual. Amelia sentía un amor tan profundo por su esposo y por su futura bebé, fruto de ese amor que venció negaciones, obstáculos, hasta la mismísima guerra. Ella luchó hasta sus últimos momentos para salvar a su bebé, que nunca supo que ésta había fallecido antes que ella. Y ese amor que mueve montañas, ese amor que hace milagros, al pasar a ser espíritu, Dios le dio esa oportunidad de conocer a su hija por la que tanto luchó y tanto deseaba, tenerla finalmente entre sus brazos, abrazarlas, y así ambas traspasaron juntas el umbral al mundo espiritual. Esa es mi primera hipótesis, mi hipótesis espiritual. Y mi segunda hipótesis es la hipótesis médica. Yo creo que Amelia puede haber sido posible que haya sufrido una catalepsia. Por el estrés, el desgarre, el esfuerzo tan grande que tuvo su cuerpo al dar a luz, sin pujos naturales, sin contracciones uterinas que impulsasen al bebé, solo la fuerza de los forces, la presión que ella ejercía fríamente, la que el médico ejercía para sacarle al bebé, lo que provocó el desgarre total, una hemorragia incontrolable, y esto creo yo que puede haber provocado que su cerebro colapsara y su cuerpo también entrara en un estado cataléptico. Y voy a explicar para aquellas personas que no saben el término catalepsia, qué cosa es. La catalepsia médica es un trastorno del sistema nervioso central caracterizado por una pérdida repentina de la movilidad y la sensibilidad, donde el cuerpo se mantiene en una posición rígida, como una muerte aparente, donde el paciente no responde a estímulos externos y los signos vitales, respiración y pulso, se vuelven casi imperceptibles, lo que a menudo lleva a diagnósticos erróneos de fallecimiento. En el contexto de 1901 en Cuba, este fenómeno generaba un temor social profundo debido a las limitaciones médicas tecnológicas de la época. Para confirmar la muerte real de una persona, se utilizaban métodos rudimentarios como colocarle un espejo frente a la nariz y la boca para buscar vapor de agua producido por la respiración, y realizaban velatorios prolongados de 3 y 4 y 5 días para dar tiempo a que el difunto reaccionara antes de ser enterrado. ¿Cuánto tiempo se puede demorar una persona en retornar de este estado cataléptico? Reaccionar y volver en sí es un periodo que varía desde minutos, horas y hasta un máximo de 3 días. Hasta 3 días puedes estar tú casi muerto y que nadie se entere que estás muerto. En estado de catalepsia, las personas suelen sentirse frías al tacto. La piel adquiere un aspecto pálido y la temperatura superficial desciende debido a que el metabolismo se ralentiza drásticamente. Entonces, causas comunes de la catalepsia. Históricamente se combinaba con la epilepsia, la esquizofrenia o
estados de shock emocional profundo. Eso fue lo que le sucedió a Amelia. Ella no esperaba eso, ella entró en un ataque de eclampsia, ella tuvo que hacer un esfuerzo extraordinario para parir sin pujo, sin nada. A su bebé se fue en hemorragia y murió, aparentemente, porque puede ser que haya estado en un estado cataléptico. Y ellos, al no saberlo, recordemos, como hemos visto ya, que Amelia fue enterrada al día siguiente de su muerte. Es decir, no esperaron, como en aquella época, si tenían temor de que estuviese en un estado cataléptico, esperar 4 o 5 días para que el muerto reaccionara. Que eso se veía muy asiduamente. Las personas en el velorio y de pronto, ¡corran que se levantó el muerto! ¿Entiendes? Y salir el muerto, levantarse del ataúd, porque retornaba de ese estado cataléptico y reaccionaba. Amelia no tuvo ese tiempo porque ellos ya la dieron por muerta. Y al no verle signos vitales, no verle nadie y se había ido en hemorragia, pues, pero es una posibilidad que ella haya despertado de la catalepsia días después dentro del ataúd y buscar entonces si el bebé estaba con ella, y al ver que su bebé estaba en sus piernas, haberla tratado de coger, haberla abrazado y morir junto a su bebé en sus brazos nuevamente. ¿Qué creen ustedes? ¿Creen ustedes esa posibilidad? Y ahí se los dejo, amigos oyentes. Ahora es su turno. Déjenos su comentario, que vamos a leer, queremos leerlo. Les agradecemos su like como símbolo de que les gustó esta investigación. Esperemos que haya sido de su agrado y de la ampliación de su conocimiento. Nos vemos próximamente en otra entrega de la historia a la narración. ¡Feliz día!